con el sonido. Espero que no tengamos problemas. Estoy transmitiendo por Zoom. Así que lo que ustedes escriben, lo veo dentro de un ratito, lo veo como unos 20 segundos de diferencia. O sea, cuando yo hablo, sus mensajes me van a llegar 20 segundos de diferencia, 20, 25 segundos de diferencia, pero lo importante es que me puedan escuchar. El tema de hoy, al que he llamado ¿de dónde vienes y para dónde vas? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Así que bienvenidos a todos los que se están incorporando. Ahí mi esposa les va a estar contestando a todos a través de la señal. Ella está aparte, ella está en otra parte, pero igual me está asistiendo a cada uno de ustedes. Bienvenida Mili también. Así que qué gusto tenerlos por acá. A ver, que es que en Zoom no puedo ver los que están entrando. Ok, faltan 5 minutos, me estoy terminando de acomodar. Perfecto. ¿Qué más me falta aquí para ver qué puedo acomodar? Creo que estamos bien ahí. Saludos, Rafael. Saludos, gracias. Bendiciones a todos, bendiciones a Cheney, bendiciones a Aurora. A todos, ahí mi esposa los va a estar saludando. Aurora, bendiciones, qué dicha que están escuchando. Ahí veo a Odalía, que está ingresando, veo a mi esposa. Faltan 3 minutos para que iniciemos. Y el tema de hoy, como les decía, se llama ¿de dónde vienes y para dónde vas? Ese es el tema de hoy. Vamos a estar en el libro de Génesis, en el capítulo 12. A partir del capítulo 12, en realidad vamos a estar más en el capítulo, ya les digo, capítulo 16 y 17. Bueno, en esos son los que vamos a estar básicamente en el capítulo 16 y 17 del libro de Génesis. Ya casi comenzamos en 2, 3 minutos. Lo que pasa es que estaba tratando de ver la señal cómo estaba. Como les digo, estoy transmitiendo desde la plataforma de Zoom y Facebook lo está retransmitiendo. Parece que la señal en cuanto a imagen está bien, en cuanto a audio no lo sé. Bueno, Rafael dice que se escucha muy bien, dice Rafael que se escucha bien. A don Carlos dice que no se escucha. Ya casi comenzamos. Espero que se esté escuchando todo. Madeleine también me dijo que se escuchaba bien, que cerró y abrió la aplicación. Parece que era un problemilla ahí con la aplicación de ella. En el caso mío, ya resolví lo que teníamos por acá. Buenas noches, Odalía. Buenas noches, Esteban, que están ingresando ahí. Sí, está bien el audio. Ok, perfecto. Son las 6:30. Vamos a iniciar. Vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. ¿De dónde vienes y para dónde vas? La historia de Agar. Si ven que miro hacia abajo es porque estoy leyendo las notas, entonces me disculpan si quito la mirada de ustedes y veo hacia abajo. Es que estoy leyendo las notas. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a comenzar con esta enseñanza. Es una enseñanza básicamente alrededor de los capítulos 16 y 17 del libro de Génesis. Vamos a hablar de Agar y de Ismael, pero tenemos que hablar, para hablar de Agar y de Ismael, tenemos que hablar de Abraham, por supuesto, porque todo inicia justamente con Abraham. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir esta noche. Y a los que están preguntándose por doña Marlene, no está acá, está allá atrás, ella me está ayudando para ver si podemos coordinar un poco mejor esto. Estoy transmitiendo desde mi computador porque
los otros días lo hacíamos de otra fuente y entonces esto, a ver si no nos da problemas con el sonido. Entonces estamos aquí en una pantalla más chiquita, pero con el sonido correcto. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra, Señor. Sabes, Señor, y conoces nuestros corazones. Son tiempos, Señor, difíciles, son tiempos de aflicción, tal vez no tanto como los tiempos que pasaron los profetas, o tal vez no hay tanta aflicción como la que pasaron los apóstoles, Señor, o cada una de las personas que describe tu palabra en el libro de Hebreos, Señor, pero también en estos tiempos nuestros corazones se afligen, Señor, y te suplicamos que a través del Espíritu Santo traigas consuelo, Señor, a cada una de nuestras almas, Señor. Que estamos unidos, Señor, a través de ti, Señor, en medio de la distancia. Te suplicamos y te rogamos, Señor, que me des el entendimiento. Te ruego que me des la palabra, Señor, que me des la pausa, que pueda, Señor, de una manera serena y equilibrada, Señor, poder exponer lo que has puesto, Señor, en mi alma y en mi mente en este día, para beneficio de todos nosotros como iglesia, para los que se están conectando, Señor, y para los que verán esto después. Te suplicamos en el nombre de Jesús, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé el discernimiento y nos dé la pauta a cada uno. Bendice los corazones que están escuchando, a los receptivos, por favor, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver más allá de nuestros ojos, a poder pensar más allá de nuestras ideas y pensamientos, a poder fusionarnos, Señor, en tu propósito y poder al final de esta palabra, al final de esta enseñanza, poder reconocer, Señor, lo que tenías para nosotros en esta noche. Te lo suplicamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Esa es la pregunta que le hizo Dios a Agar cuando ella iba huyendo del campamento de Abraham. Quiero, antes de meterme de lleno a la enseñanza, quiero que nos hagamos 3 preguntas fundamentales que tienen que ver con nuestra identidad, con la identidad de cada uno de nosotros. 3 preguntas que deberíamos de hacernos nosotros, a nosotros mismos. A veces se las hacemos a otras personas, pero en esta ocasión yo pienso que nosotros en esta noche creo que lo más sabio, lo más edificante es que nos las preguntemos a nosotros mismos. Aunque vamos a usar la historia de Agar y de Ismael, vamos justamente a hacernos esas preguntas cada uno de nosotros y al final cada uno de nosotros se va a responder a sí mismo. Las 3 preguntas que nos vamos a hacer es, ¿quién eres? La pregunta mía es, ¿quién soy? O pregúntese usted, ¿quién es usted? Y de ahí le suma justamente lo que le preguntó Dios a Agar. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Por qué tenemos que preguntarnos esto, mis hermanos? Porque si nosotros no nos hacemos estas preguntas, ¿quién soy hoy? Entonces no puedo identificar quién era antes y lo que me proyecto para hacer en futuro, en adelante. Si yo me concentro en estas 3 preguntas, voy a tener una identidad. Y eso fue justamente lo que Dios quiso que pasara en el corazón de Agar cuando ella estaba huyendo del campamento de Abraham. Abraham, para ir haciendo un marco de la historia, Abraham fue llamado, allá está descrito en el capítulo 12 del libro de Génesis, fue llamado a partir del verso 1, no lo voy a leer todo, voy a tratar de describir la historia para hacerlo un poquito más expedito. Dios le dice a Abraham que se vaya de su tierra, donde él vivía allá en lo que era la zona de Ur de los Caldeos, y le dice que deje a su parentela, lo cual implica que es su familia, y que deje a su padre, que los deje, dice, y se vaya a la tierra que Dios le va a mostrar. Eso es lo que él le dice a Abraham. Y no solo eso, sino que le promete
que va a hacer de él una gran nación. Esto es importante. Me gustaría que lo marquen, si están tomando notas, que marquen eso, lo pongan a un ladito. Lo que Dios le dice a Abraham cuando le hace el llamado es, haré de ti una gran nación. ¿Por qué es importante? Porque Abraham es llamado cuando tenía 75 años. Era un hombre ya mayor. Era un hombre que tenía una esposa también ya entrada en años. Y no solo era una mujer entrada en años, sino que era estéril. Y le dice el Señor a él que deje a su tierra, deje a su parentela, deje la casa de su padre, que se vaya para él hacer una nación de él y que le va a bendecir y que le va a engrandecer su nombre grandemente. No solamente eso, sino que le añade que él va a ser de bendición para otras personas. Y para esas personas que va a ser de bendición, déjeme decirle que lo incluye a usted y me incluye a mí. Porque cuando Dios le dice que él va a bendecir, él dice que en él va a bendecir a todas las familias de la tierra. El Señor le añade a esto que él va a bendecir a los que le bendigan y va a maldecir a los que le maldigan. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, mis hermanos, porque esta es una bendición universal. Esta no tiene que ver solamente con que la persona sea creyente o que crea en el Señor. Cuando digo es una bendición universal, es que a las personas que bendicen, Dios las bendice. Y a las personas que maldicen, Dios las maldice. Sea creyente o no. A veces hay personas que se preguntan por qué esta persona que no cree en Dios le va bien en la parte económica o en la parte de sus bienes. Y si analizamos a esas personas, por lo general son personas que son generosas. Entonces esta bendición cae sobre estas personas porque recordemos que la enseñanza que Dios nos da a nosotros es que está dirigida a todas las familias de la tierra. Y a veces preguntamos, pero ¿por qué un creyente, por qué es creyente, no levanta cabeza, le va mal, no le alcanzan las cosas? O sea, por más que estira, no le sale bien su parte económica. ¿Por qué? Es probablemente, y digo probablemente porque voy a hablar de manera generalizada, porque le aplica esta bendición o le aplica esta maldición. Porque aunque sea creyente, tal vez es una persona que no es generosa, es una persona que diríamos aquí en Costa Rica es pinche o codo. Y esta persona entonces se comporta así y la palabra dice muy claro que él bendice al que bendice y maldice al que maldice. Así que ahí está abarcado todo lo que es un contenido para toda la humanidad. Abraham, como les digo, era de 75 años. Allá, a partir del capítulo 15, Dios le dice a Abraham o le promete que para cuando él tenga la descendencia, para cuando él avance en esa dirección, él le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Le comunica eso a Abraham. O sea, le está diciendo a Abraham, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y el resultado que vas a tener a futuro va a ser un galardón en sobremanera grande. ¿Por qué esto es importante? Primero porque se estaba refiriendo a Jesús, a la promesa en Jesús. Pero también Abraham iba a reconocer que Dios, desde el primer instante que lo llamó, desde el momento en que le dice que deje Ur de los Caldeos, tiene la bendición de él y tiene la promesa de estar con él. Abraham, que no se llama todavía Abraham, sino que se llama Abraham todavía en ese punto, le pregunta a Dios, porque claro, él está diciendo que va a hacer de él una gran nación. Abraham es un hombre entrado en años, con una mujer entrada en años y estéril, le sumamos esto. Por eso es que él le pregunta, ¿qué me darás? Le dice. Siendo así que ando sin hijo, dice, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Cuando le dice este Damaseno, es alguien que está fuera de la familia de él, es un hombre en el cual él confiaba, es un hombre en el cual incluso él lo pone delante de Dios como la persona a la cual él le daría la herencia. Es una persona muy, muy cercana, pero resulta que este Damaseno, más que ser un siervo, más que ser un trabajador, era un esclavo.
Por eso es que él le dice, mira, no me has dado prole y aquí este será mi heredero, el esclavo nacido en mi casa. Lo que Abraham le dice a él, a Dios, cuando Dios le promete a él que le va a dar descendencia, lo que Abraham le dice a él es que la única persona en la que él confiaría sería en ese esclavo. Entonces él no entiende cómo va a ser una herencia de él, de sus lomos significa nacidos hijos de él junto con su esposa, si básicamente al que tiene como candidato es a Eleazar. Bueno, esa historia se va desarrollando hasta que llegamos al capítulo 16, donde ya viene y Sarai, que se llamaba en ese momento así, Sarai, para poder darle a Abraham, según ella, la respuesta a la promesa de Dios, le ofrece a una sierva egipcia. Así que la esposa de Abraham, al ser estéril, viene y le ofrece a Abraham, a su sierva, quien tampoco es de la casa, sino que es egipcia. Se llamaba Agar. De esta es la que vamos a hablar hoy. Algunas personas dicen que Agar fue dada por el faraón de Egipto cuando él pasó por ahí, cuando incluso hay películas que lo dicen de esa manera, como que Abraham estuvo en la tierra de Egipto, como lo dice la Biblia, y una vez que salió, con ellos salió esta mujer egipcia Agar. Eso es especulativo. Aparte de que es especulativo, no lo dice en la Biblia, la palabra no dice de dónde salió Agar. La primera vez que se menciona Agar es en este texto o en estos textos, donde ella dice que tiene a esa esclava, a esa sierva egipcia, no antes. Por lo tanto, cualquier cosa que digamos de dónde viene Agar, lo único que podemos decir es que era egipcia. ¿Cómo llegó a la casa de Abraham? No lo podemos saber, pero sí podemos decir que la mujer procedía de Egipto. Como Sarai era estéril, para esos tiempos había una costumbre que se conocerá después como el levirato, y era que cuando una mujer no podía tener hijos, entonces el esposo podía tenerlos con una de las siervas. Entonces, cuando la sierva iba a tener el hijo, se ponía con las rodillas de la mujer que no los puede tener junto con la sierva y el niño paría y era como si fuera de ella. Así era como podía funcionar, era culturalmente aceptado no era como a nosotros en esos tiempos, en el siglo XX, pensamos nosotros que es malo o que es pecaminoso. Para efectos de ellos, culturalmente eso era aceptado para ese entonces. Entonces, Sarai lo que le dice a Abraham es que, mire, yo tengo esta sierva egipcia y como Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Te ruego, esa palabra es muy importante, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. El texto dice que Abraham atendió el ruego de Sarai y que entonces se llegó a ella. Cuando esto sucede, ya Abraham tiene 85 años, cuando nace Ismael. O sea, han pasado 10 años después de que ya había salido de Ur de los Caldeos y iba rumbo a la tierra que Dios le había prometido. Cuando Agar tiene este bebé que se llama Ismael, se llamaba Ismael, Agar empieza a ver con desprecio a Sarai, la empieza a ver como menos, porque justamente al tener ella un hijo de Abraham y Sarai no tenerlo, ella sentía que ella tenía algún tipo de posesión, tenía algún tipo de autoridad sobre la casa de Abraham, y empieza a haber un roce entre ellas. Ese es el primero de dos roces que se dan, que son bastante serios. Entonces, cuando ella la está tratando con desprecio, cuando la está viendo con desprecio, Sarai le reclama a Abraham por la forma en que Agar la trataba. Y le dice, mi afrenta sea sobre ti. Le dice a Abraham, por lo que está pasando, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer y viéndose encinta, dice, me mira con desprecio. Y le dice Sarai a Abraham, juzgue Jehová entre tú y yo. Es interesante cómo es que Sarai le dice esto a Abraham cuando fue iniciativa de ella el que Abraham tuviera un hijo con Agar.
La razón por la cual ella le reclama esto ya no es cultural, sino que es eh, patriarcal. Y no solo patriarcal, sino sacerdotal. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a él una descendencia. Le había prometido que de los lomos de él iba a salir la descendencia, no de los lomos de Eleazar, que no iba a ser un hijo adoptado, sino que lo iba a tener. Pues lógicamente tenía que ser con la esposa, indiferentemente de la cultura que se está dando, porque quien lo está llamando es el Dios de Israel. En ese momento no existe Israel, sino a futuro. Pero lo que Abraham debió haber hecho cuando Sarai le dijo a él que tomara a su esclava, lo que debió de haber hecho en ese momento es haberle dicho que no necesitaban hacer eso, porque Dios le prometió un hijo, y por lo tanto no confiar en las obras de la carne, en las obras humanas, sino haber confiado en la promesa de Dios. Ahora, usted me puede decir a mí que Abraham era el padre de la fe. Sí, pero el padre de la fe tuvo que pasar por un proceso para que su fe se acrecentara, para que su fe creciera, para que su fe fuera tan efectiva como para mencionarlo en el libro de Hebreos, y para que Dios después le dijera el padre de la fe. Una serie de circunstancias que Abraham hizo, una serie de circunstancias en las que Abraham se equivocó como cualquier persona. Usted puede equivocarse a la hora de hacer aplicaciones, a la hora de atender el llamado de Dios. Usted y yo nos podemos equivocar porque como seres humanos nosotros a veces desviamos la mirada, como lo hizo Pedro, y dirigimos la mirada a las cosas humanas y queremos resolver a nuestra manera humana, como lo hizo Saraí. Pero resulta que quien tenía quien debió de haberle dicho y haber detenido esto, justamente fue Abraham. Le debió haber dicho a su esposa, perdón, le debió haber dicho a su esposa, no, así no lo vamos a hacer. Vamos a esperar porque Dios va a cumplir con su promesa y vamos a tener un hijo. Bueno, recuerde que eran ancianos, tenía ya 85 años cuando nació Ismael, habían pasado esos 10 años. Y como seres humanos desconfiaron, el padre de la fe no tenía fe en ese momento, por lo menos en lo que tenía que ver con que él pudiera tener un hijo con Sarai. Aunque culturalmente, como les digo, era aceptado que fuera así, pero no era un hijo de su matrimonio. Cuando esto sucede, entonces, cuando el niño nace y empieza a verla con desprecio, entonces dice la palabra que Sarai empieza a ser un poquito hostil para con Agar, o sea, la empieza a afligir, es como dice el texto. La afligía, lo que hizo que Agar huyera de la casa de Abraham, huyera de la presencia de Sarai y huyera hacia el desierto. Aquí es ya donde nos introducimos en el capítulo 16 y voy a leer el verso 17. Ahora, a partir de este momento, voy a empezar a leer de una manera literal para que nos metamos en la historia y nos metamos en la palabra de Dios con todo esto en la mente. Y dice que cuando ella va huyendo de la presencia de Sarai, va huyendo de la casa de Abraham, imagínense cómo la había afligido Sarai, quién sabe de qué manera la estaba tratando, al punto y al grado que ella salió huyendo, se alejó de la casa, se alejó de la protección y se alejó hacia el desierto. Se alejó con rumbo a Shur, es lo que dice el texto. Voy a leerlo en Génesis capítulo 16, en el verso 7. Dice así: y la halló el ángel de Jehová. ¿Dónde la halló? Donde iba camino en el desierto por la región de Shur. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Este camino de Shur es importantísimo que lo definamos y que lo entendamos, porque recuerde que esta mujer era egipcia. ¿De dónde salió? No lo sabemos, pero originaria de Egipto. Shur, que lo que significa es pared o muro, ese es justamente el significado de esta palabra. Estaba en la zona desértica, más o menos al nororiente de lo que es Egipto. Los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo, después de que cruzan el Mar Rojo, ellos justamente entran a la tierra de Shur, o sea, lo que se conoce como la tierra de Cádiz también. Eso se consideraba como la frontera de Cádiz entre Egipto y todo lo que era el desierto. Se consideraba como
como el límite final de lo que es Egipto. Eso queda básicamente al sur de Palestina, de donde queda Israel ahora, en este momento. Lo cual implica que cuando Agar sale huyendo, ella va de regreso a su casa. Ella va de regreso a donde ella es originaria, ella va de regreso a Egipto. Ese es el camino que ella está tomando. Ella iba con la familia de Abraham, ella iba de camino hacia la tierra prometida junto con toda la familia. Cuando se le dan todas estas aflicciones, ella decide coger hacia el lado contrario, al lado opuesto. Ahí es donde se le encuentra el ángel de Jehová y le dice lo que tenemos como título hoy. El verso 8. Les invito a que vayan conmigo a Génesis 16 y leamos el verso 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, y escuche la pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Este es el título de la enseñanza de hoy. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Yo le pregunto a usted que me está escuchando ahí, mis hermanos y mis hermanas, ¿de dónde viene usted? ¿Qué era de su vida antes? ¿Qué era de su vida hace un año, hace 5 años, hace 10 años? ¿Qué era de su matrimonio hace unos años? ¿Qué era de su vida entre amigos hace 5 años, hace 10 años, o póngale los años que sean? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde la sacó Dios a usted? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde Dios le levantó en el momento más difícil de su vida? ¿De dónde viene usted? Y le añado, ¿y para dónde va usted? ¿Por qué le pregunto de dónde viene y para dónde va? Porque justamente esta pregunta existencialista es la que nos tenemos que hacer para poder reconocer justamente de dónde nos sacó Dios y poder nosotros enfocarnos a dónde nos lleva Dios. Porque un día como hoy, un año como este, en unos meses como este, meses de aflicción, queridos hermanos y queridas hermanas, a veces nos enfocamos donde estamos en este momento y nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos la dirección a la que vamos. Entonces las noticias nos atrapan. Empezamos a ver injusticia por todo lado, que la hay. Empezamos a ver gente malvada, que la hay. Empezamos a ver cosas que nos causan enojo, porque están ahí. Pero nos olvidamos que Dios nos levantó a nosotros de los muertos. Nos olvidamos que esas personas a las cuales estamos viendo en injusticia, esas personas que están actuando mal, esas personas que están siendo oscuridad para otros, nos reflejan a nosotros de donde veníamos nosotros. ¿Cuántas veces no dañamos a nuestros familiares? ¿Cuántas veces los esposos que hoy somos creyentes no lastimamos y dañamos a nuestras esposas? O los hijos dañaron a sus padres. Y cuando estábamos en ese momento donde estábamos en el fango, estábamos hundidos, donde nadie quería nada de nosotros, en ese momento Dios nos extendió la mano y nos levantó. En ese momento es donde Dios viene y nos pone a nosotros en el sendero para ir hacia el norte, para ir en el camino a encontrarnos con la estatura del varón perfecto. Pero olvidamos eso y empezamos a ver con ojos de juicio a las demás personas. Empezamos a acusar a aquellas personas que están en oscuridad en vez de tener compasión por esas personas que están en oscuridad. Esta mujer, la pregunta que Dios le hace es: ¿de dónde vienes y para dónde vas? A lo que ella le responde, concentrada justamente en lo que le estaba pasando en ese instante, sin acordarse que había salido de la tierra de Egipto, que había salido de la tierra del paganismo, que había salido de la tierra de la idolatría, que había salido de la tierra de los sacrificios, que había salido de la tierra donde las personas, si no eran de ciertas élites egipcias, no valían prácticamente nada, como le pasó justamente más adelante en la historia a los israelitas. ¿Y para dónde va? El Señor ya tenía una promesa que le había dado a Abraham. Lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, lo iba a llevar a una tierra de abundancia y toda esa tierra se la iba a dar a él. Todos los que estaban bajo el domo de Abraham, todos los que estaban bajo la casa de Abraham sabían eso y por eso iban con él. ¿De dónde vienes y a dónde vas tú?, le dice. Pero la hace detenida ahí y dice: huyo de delante de Sarai, mi señora. Cuando ella hace esto,
lo está tomando y lo está haciendo por una decisión propia. Ella decidió irse. Ella decide tomar el control de su vida y alejarse de la casa de Abraham. Por lo tanto, el ángel le dice, en el verso 9, le dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Amados hermanos, nosotros hoy estamos en un momento en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones de vida. Decisiones de vida para poder llegar al norte hacia donde vamos, para poder llegar no lesionados, para poder llegar en integridad, para poder encontrarnos con la venida del Señor o incluso con la muerte, nuestra muerte si el Señor no ha venido de forma íntegra. Que el Señor nos vea como bienaventurados porque nos encontró haciendo lo que es correcto. Bienaventurado el siervo al que su Señor halle haciendo así. ¿Y cuáles fueron los mandamientos que el Señor nos dio? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que Él es manso y humilde de corazón. Nos mandó a amar a los enemigos. Nos mandó a orar por los enemigos. Nos mandó a hacer luz. Nos mandó a hacer sal. Nos mandó a hacer testimonio. Nos mandó a ser mansos y humildes de corazón. Yo lo que veo contrario a eso es cualquier acción que sea violenta, cualquier acción que hagamos nosotros que sea en levantarnos contra un gobierno, en levantarnos contra un sistema político, para levantarnos contra el sistema de autoridades establecido por nuestro país. Ahora usted me puede decir, pero es que eso es una injusticia. Era justamente lo que le estaba pasando en la casa de Sarai cuando Sarai la estaba a ella estrujando. Cuando ella no decidió eso, fue Sarai la que decidió dársela a Abraham. Fue a ella la que se le ocurrió todo esto, no fue ni siquiera a Abraham. Y ahora resulta que ella viene y la aflige y esta mujer, Agar, tiene que salir huyendo. ¿Por qué entonces ella tiene que sujetarse a esta mujer? La razón por la que el Señor nos enseña a nosotros a sujetarnos a las autoridades es para enseñarnos quién es Jehová. El Señor dice que cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, atendemos lo que Él nos dice y nos sujetamos y nos detenemos y no dejamos que nuestra carne, como le pasó a Sarai en su momento, que las decisiones humanas fueron las que rigieron en ese momento y después empezó a tener consecuencias con la relación que tenía con Agar por su hijo Ismael. Y ahora resulta que Agar es la que tiene problemas con ella y se tiene que ir de la casa por no aprender a sujetarse, porque lo que el Señor me enseña a mí es que cuando yo hago lo que Él dice, Él viene y toma partido, Él saca bandera por usted, Él saca bandera por mí. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, tal vez alguien piense que yo estoy escribiendo esto o que escribí esto por lo que está pasando esta semana en el país o por las cosas que se están viendo que no son bonitas en el país. No, esto no lo escribí yo, lo escribió Dios hace mucho tiempo y yo lo que hago es replicar lo que Él dijo en un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón desde hace bastante tiempo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros debemos de estar sujetos y debemos de estar sumisos. Y cuando eso sucede, pasa lo mismo que le sucedió al pueblo cuando estaba frente al mar y se iba a abrir el mar, ellos no lo sabían. Venía Faraón atrás persiguiéndolos y se encuentran al mar y a Faraón atrás. Y lo que el Señor dijo es: quédense quietos y sabrán que yo soy Jehová. Es difícil para el ser humano en su carne, en su humanidad, entender esto. El ser humano piensa, y especialmente los que son creyentes o somos creyentes, pensamos que nosotros tenemos que levantar una bandera y tenemos que salir a luchar porque la iglesia está puesta para luchar, para pelear, para dar la cara. La iglesia está puesta para adorar a Dios. La iglesia está establecida para hacer luz y para hacer para las demás personas sal. Y lo que le hace un flaco favor a la iglesia y al testimonio de Cristo es que la iglesia se comporte como los humanos, tomando la posición que toman las demás personas: huelgas, levantamientos, gritos, ofensas a través de las redes sociales, como se ve tanto. A veces no sé quién es creyente y quién no es creyente, porque a veces la ofensa viene más cruel y con palabras más soeces del que se dice no creyente.
A veces los creyentes se comportan como el mundo y lo menos que hacen es tener luz. Entonces el Señor le dice a ella, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Y escuche lo que le dice en el verso 10 de ese capítulo 16 a Agar. Lo que no le dijo a Sara, se lo está diciendo a ella. Se lo está diciendo a la sierva, se lo está diciendo a la egipcia, se lo está diciendo a la mujer que está huyendo, a la cual está diciendo, póngase sumisa. Y si usted entiende, y si yo entiendo, si logramos ver cómo opera Dios en esto, esto mismo es para usted y esto mismo es para mí. Cuando nosotros queremos hacer justicia por nuestras manos, cuando nosotros queremos tomar la venganza en nuestras manos, en el momento que lo hagamos no nos vamos a detener, porque el ser humano jamás se da por satisfecho cuando toma la justicia. Dios es el único que da una justicia justa y perfecta. El ser humano no. Es más, si nos levantáramos y tomáramos posición y pusiéramos personas en el gobierno, cuando ya están en el gobierno, cuando estuviéramos en el gobierno los creyentes, seríamos igual o peor que las personas que están afligiéndonos en este momento. Escuche lo que le dice el Señor a Agar. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto es tan importante, mis hermanos, porque eso le dijo a Abraham que iba a multiplicar la descendencia. Este hijo de ella, es hijo de Abraham, es parte de esa promesa. No es parte de Israel, porque la promesa de Israel, cuando venga Jacob, va a ser a través de Isaac. Pero es parte de la promesa de todas las familias. Y ahí está incluida Agar. Y le dice, vaya, póngase sumisa. Vaya y cuando esté en la casa, no se olvide de lo que yo le estoy diciendo, que voy a multiplicar su descendencia tanto, que no podrá ser contada a causa de la multitud. No olviden esto que acabo de decir, porque más adelante vamos a ver, dentro de lo que estamos aprendiendo, cómo Agar olvidó esto. Además le dijo el ángel, he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás por su nombre, a su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. ¿Qué significa la palabra Ismael o qué significa el nombre Ismael? El nombre Ismael básicamente es un verbo, el verbo es shamán, o sea, es a los que Dios ha oído. Es un verbo en presente continuo. Es oí o escuché o los que Dios ha oído. Ese es el nombre que tiene Ismael. En el verso 12 del capítulo 16 dice así, y él será fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con el que ella hablaba, ella le pone el nombre a ese lugar donde está hablando con Jehová, le dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. No he visto también aquí al que me ve lo que Agar está diciendo. Logré ver a Dios al que me está viendo. Lo que quiero rescatar, mis hermanos, con esto, y trato de llevar la pausa para que no se nos escape detalle, lo que quiero rescatar con esto, mis amados hermanos, es que Dios le está viendo a usted. Dios me está viendo a mí porque Él es el que me ve. Dios está viendo lo que está pasando en la situación país, en la situación mundo. Dios está viendo lo que las personas están haciendo, las que hacen injusticia, y Dios está viendo la aflicción de su pueblo y la aflicción de los que no son su pueblo, que también están teniendo aflicción. Dios no es un Dios que está sordo, Dios no es un Dios que está ciego, Dios es un Dios que está vivo. Y lo que tenemos que aprender nosotros es que ese Dios que está vivo es justo, que ese Dios que está vivo es santo, que ese Dios que está vivo es perfecto. Y si el Dios que está vivo nos dijo a nosotros que fuéramos valientes y que nos esforzáramos y que Él va a estar con nosotros en una promesa que le hizo a Josué, pero la podemos hacer nuestra, la podemos abrazar porque es el Dios de Israel, el que era, el que es y el que será, que no ha cambiado, que le dijo al pueblo, quédese quieto, y le abrió el mar de par en par para que pudieran cruzar, donde fueron a perecer los egipcios. Ese Dios, mi amado y mi amada hermana, sigue estando vivo.
Ese Dios no se le ha cortado la mano. Ese Dios sigue siendo el mismo Dios que se le presentó a Abraham. ¿Y por qué hoy nosotros queremos tomar partido? ¿Por qué nosotros queremos levantar bandera? ¿Por qué nosotros queremos hacer una obra en la carne como la hizo Sarai? Porque si lo hacemos vamos a tener problemas, porque no es lo que Dios nos está mandando. Porque lo que Dios nos está mandando es sujétese a toda autoridad, porque por Dios ha sido establecido. Y quien a lo establecido por Dios se resiste, a Dios mismo se resiste. No, mis hermanos, no nos toca a nosotros tomar la posición de Dios, le toca a Dios tomar la posición de Dios y a nosotros nos toca tomar la posición de siervos. Y Dios hoy le dice a usted en su corazón que si se aflige, si se siente triste, usted tiene el derecho de sentirse triste, pero que no olvide quién es el Dios de Israel. Que no olvide quién es el Dios que sacó a las personas de Egipto. Que no olvide quién es el Dios que vino, vivió en la tierra, caminó entre nosotros, murió y resucitó y dijo, toda potestad me ha sido dada. Toda potestad en los cielos y en la tierra. Y en la tierra, mis hermanos, por si no se ha dado cuenta, incluye a Costa Rica. Y en la tierra, por si no se ha dado cuenta, incluye la provincia de Heredia, incluye la provincia de Alajuela. Si usted está en San José, la provincia de San José, no se sale de ese Dios poderoso que tiene potestad sobre todo. Porque nosotros creemos que nosotros nos toca hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Porque el día que Él quiera hacer juicio y el día que Él quiera hacer justicia, Él la va a hacer. Indiferentemente si usted quiere o no quiere, si está de acuerdo o no está de acuerdo, el día que Dios quiere hacer justicia, la va a hacer. Y no hay nada ni nadie que pueda evitar que Dios haga lo que Él quiere. No hay ninguna oración, no hay ningún clamor que haga que cuando Dios quiera hacer justicia en esta tierra, la va a hacer. Nada lo va a evitar. Absolutamente nada, como no lo evitó el día que lo quiso hacer, cuando Noé y su familia entraron en el arca. Tanto es así que la palabra de Dios dice que Dios cerró la puerta del arca. Ni Noé la podía abrir porque ese día Dios decidió hacer justicia. Pero cuando venga esa justicia, mis hermanos, cuando venga la ira de Dios a caer sobre esta tierra, lo que usted y yo tenemos que hacer es orar por esas personas que están en la oscuridad. Es orar por esas personas que todavía no conocen quién es Dios. Es orar por esas personas que todavía ven de lejos al que me ve, al que me está viendo y los está viendo ellos. Es orar por ellos y no olvidarnos dónde estábamos nosotros hace unos años, de dónde venimos y no olvidarnos para dónde vamos. Porque cuando lleguemos a la presencia de Él desea que encontrarnos a nosotros como siervos aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y que no sea que usted encuentre a un Jesús preguntándole por qué sentiste esos sentimientos contra esa persona, cuando lo que requería de ti era compasión. ¿Por qué sentiste eso contra esas autoridades que estaban en la oscuridad en vez de orar para que mi luz y mi espíritu les alcanzara a ellos como te alcanzó a ti? ¿Es que te has olvidado de dónde vienes? ¿O que te olvidaste para dónde ibas? ¿Es que te olvidaste que el único que hace el juicio justo soy yo? No, mis hermanos, ya es hora que nosotros aterricemos y dejemos de estar tomando la posición que no nos toca. El Señor continúa diciendo, y ahora les voy a invitar que nos vayamos hasta el capítulo 17 y voy a leer el verso 1, cuando hace la circuncisión, cuando hace la señal de pacto con Abraham por su hijo Isaac. Ya tenía 99 años en ese momento. Ismael tenía 13 años, estaba ahí dentro del campamento, pero ahora resulta que ahora es Ismael el que se va a burlar de Isaac. Dice el verso 1 del capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años. Ya habían pasado 13 años del nacimiento de Ismael. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es la perfección que Dios busca en usted y en mí? Que lo adoremos, esa es la perfección. ¿Y cómo yo adoro a Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que yo lo adore a Él? Las palabras de Jesús son muy claras. Las palabras de Jesús son tan claras como las que le dijo
justamente a Pedro cuando él le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí te amo, apacienta mis ovejas. Y déjeme decirle que usted no sabe quién es oveja del Señor. Porque la fundación, desde antes de la fundación del mundo, las personas hemos sido selladas para salvación. Y usted no sabe si esa persona a la cual usted está acusando, a la cual está acusando de injusto, que sí es injusto por lo que está haciendo, el Señor va a llegar y le va a alcanzar y va a levantar un varón que represente a Dios mejor que usted y mejor que yo. Porque Pablo persiguió a la iglesia, Pablo encarceló a la iglesia, Pablo asesinaba a la iglesia. Y hoy usted y yo predicamos de Pablo porque está escrito el 70% del Nuevo Testamento por ese hombre injusto que Dios le llegó camino a Damasco y se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué nosotros queremos ser más sabios que Dios y pensar que porque nosotros tomamos una determinación contra un ser humano que se está equivocando, que está haciendo lo incorrecto, pero la determinación es juicio, es levantamiento, es levantar las armas si fuera posible? Cuando Dios nos dice a nosotros que Él es el que tiene el control de todo, porque Él tiene la potestad de todo, en los cielos, lo que habita en los cielos, en la tierra y lo que habita en la tierra. Dios le dice a él que pondrá un pacto entre él y Abraham, y el pacto le dice es contigo. ¿Con quién? Con Abraham. Escuche lo que dice el verso 15 del capítulo 17 que estamos leyendo. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre, y la bendeciré. Ya le dio promesa de bendición a él, ahora le está dando promesa de bendición a Sarai. Y ya le había dado promesa de bendición a Agar porque le dijo que iban a salir multitudes que no se podían ni contar, porque Dios es el Dios que bendice. Porque Dios es el que sabe cuándo bendecir, a quién bendecir y cómo bendecirlo. Pero una de las bases fundamentales de la bendición está en que bendice a los que bendicen y maldice a los que maldicen. Y si usted y yo entendemos lo que es la palabra maldecir, que es maldición, que es hablar mal, y si usted quiere que Dios le bendiga, deje de hablar mal de las demás personas. Deje de escribir mal en las redes sociales de las demás personas. Sean presidentes, sean policías, sean sacerdotes, sean pastores, sea su hermano, sea su vecino, sea su abuelo, sea su abuela, sea quien sea, mi hermano y mi hermana, entienda, bendiga a esas personas porque Dios bendice al que bendice. Pero si usted quiere estar en un charco estancado donde la rueda continuamente da vueltas sin salir del charco, es porque nosotros no utilizamos nuestra boca, que es para bendecir, y de esa manera adoramos a Dios, sino que la usamos para criticar lo que Dios está permitiendo. Porque es Dios quien está permitiendo esto, no es nadie más. Satanás no tiene ni siquiera ni un ápice de poder en esto si Dios no lo permite. Por eso Job dijo, he de recibir de Dios lo bueno y no he de recibir lo malo. Claro, cuando nosotros estábamos en una posición importante en Costa Rica como turismo, como estábamos creciendo, entonces éramos muy buenos, éramos los mejores y nos conducíamos bien. Ahora que estamos un poquito presionados, ya nos empezamos a comportar como los demás, como los que necesitan luz. Pero en vez de ser luz, nosotros lo que hacemos es ser oscuridad para esas personas que deberían de ver en nosotros el brillo de Jesús y la compasión de Jesús y la misericordia de Jesús. Mas Sara será su nombre y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Y si la la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Agar le dijo lo mismo y a Sarai le dijo lo mismo. Agar era descendiente de egipcios, Agar era la sierva y Sarai era la esposa. Pero Dios decidió bendecirlas a ambas porque a él le plació, porque él quiso hacer eso. Porque Él tiene compasión de quien quiera tener compasión. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No somos nosotros los que dictamos quién sí y quién no. A quién tiene el favor de Dios y quién no. Si hay personas en una posición de autoridad es porque Dios las puso ahí. Y cuando Dios no las quiere ahí, Dios las quita de ahí. Y si usted no me cree, escuche el canto de María
Cuando María dijo, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y si quiere trasladarlo al día de hoy, Dios pone presidentes y quita presidentes, Dios pone diputados y quita diputados, Dios pone doctores y quita doctores, Dios lo pone a usted y lo quita, Dios me pone a mí y me quita. Porque Dios es el dueño, Dios es el soberano, Dios es el que realmente puede ver el panorama completo y el escenario completo que usted y yo vemos limitado, porque no podemos ver más allá de nuestra carnalidad, más allá de nuestro pensamiento, y queremos tomar partido donde Dios no nos llamó a tomar partido. Cuando Dios le dice a él que va a tener un hijo, Abraham se ríe por eso. Se ríe porque ya tenía 100 años cuando iba a nacer Isaac. Isaac viene, nace, es concebido por su padre en su madre, nace Isaac y empieza a haber un conflicto entre Isaac y Ismael. Entonces ahí ya no es Agar la que se va, sino que es Sara la que le dice, váyase. En el capítulo 21, leamos por favor, dice así a partir del verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién diría? Es lo que está diciendo Sarai. ¿Quién diría que a estas alturas yo iba a tener un hijo? ¿Quién diría que a estas alturas, a estas estaturas, iba yo a darle un hijo a Abraham y íbamos a tener descendencia? ¿Quién diría eso? Y yo le pregunto a usted que no conoce tal vez de dónde viene ni para dónde va, o me pregunto a mí que no conozco de dónde vengo ni para dónde voy, o le pregunto a cualquiera que no conoce de dónde viene y para dónde va, le pregunto, ¿quién diría si usted mañana va a estar en una situación diferente, en un país donde Dios decide cambiar las circunstancias porque Dios así lo quiere? O tal vez Dios decida poner las circunstancias más difíciles porque así Dios la quiere. Y al final de cuentas, a usted y a mí nos toca una sola tarea, es adorar y alabar a Dios y darle gracias. Y como dijo Job, sea bendito Dios en todo esto. Y yo no bendigo a Dios solamente de boca, yo lo bendigo en mis acciones. Sarai se quedó preguntando, o Sara en este momento se quedó diciendo, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar así de bien, teniendo hijos? ¿Quién se iba a imaginar que a estas alturas íbamos a estar de esta manera? Yo le digo, en el 2019 y 2018, usted no se imaginó que íbamos a estar en circunstancias difíciles en este país, en el mundo entero. Pero usted no sabe cómo vamos a estar dentro de un mes o vamos a estar dentro de un año. No lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, lo que a nosotros nos toca hacer es lo que Jesús nos mandó a hacer. Creció el niño, Ismael, fue destetado, allá como unos 3 años tenía, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Verso 8. Estamos en el capítulo 21, si lo quiere anotar. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Este dicho le pareció grave a Abraham, claro, porque amaba a Ismael y él no quería que Ismael fuera al desierto a perecer. Él quería cuidar a Ismael porque él veía descendencia en Ismael, indiferentemente si era hijo de una sierva, era hijo de él. Así que a Abraham le pareció mal lo que Sara le dijo a causa del niño. Pero escuche lo que le dice Dios, no te parezca grave, a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? Porque no es Sara la que le iba a resolver el problema a Agar, no es Sara la que le iba a resolver el problema a Ismael, no es Abraham el que le iba a resolver el problema a ellos, es Dios quien tiene el control de todo. No es, mi hermano y mi hermana, que usted se levante, que usted haga una huelga, que usted venga y se ponga a criticar, que usted ponga a lesionar personas como va a resolver esta situación. Muy al contrario, le hace un flaco favor al reino de los cielos. Porque la gente dice y la gente piensa que no conoce, estos son igual que nosotros. No hay diferencia. Estos, en lugar de ser pacificadores, también son hostigadores. Pregúntese si usted es un hostigador y un hostigador o si usted es un pacificador. Porque el Señor nos mandó a ser a nosotros mansos y humildes de corazón, como Él. Y lo que menos hizo Él fue hostigar.
Lo que menos hizo él fue hacer levantamientos. Si hubiera querido hacerlo, dice, él hubiera pedido al Padre y le hubiera mandado 72,000 ángeles, 12 legiones de ángeles. Pero él no hizo eso. Él se sujetó al Padre y se sujetó a lo que el Padre había decidido para su vida. Y de lo que sucedió, de esa crueldad, de esa injusticia, de la injusticia más grande de toda la historia, de la eternidad, mi hermano y mi hermana, se levantó la salvación para usted y para mí, y para todas las personas que Dios decide traer a salvación. De esa injusticia, de eso tan cruel que pasó en la cruz, ahí fue donde se selló que usted y yo pudiéramos estar delante de Dios. Así que no veamos con nuestros ojos, no veamos con nuestra manera de ver, no pensemos con nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Porque al hombre lo que le parecen caminos de bien son caminos de muerte. Lo que nosotros podemos hacer humanamente lo que hace es destruirnos y destruir el propósito que Dios tiene para nosotros. Aprendamos a sujetarnos a la palabra de Dios. Aprendamos a hacer justamente lo que Dios nos manda a hacer, y lo que Dios nos manda a hacer es a bendecir, no a maldecir. Y como consecuencia Dios bendice a los que bendicen. Y como resultado negativo Dios maldice a los que maldicen. Le dijo Dios a Abraham en el verso 12, no te parezca grave a causa del muchacho y su sierva, en todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también, escuche, y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Por Agar, no. Por Ismael, no. Por Sarai, no. Por Abraham, no. Tampoco, porque Dios le había prometido a Abraham que de él iban a salir multitudes, iba a bendecir a todas las familias de la tierra en él. Así que lo que Dios está haciendo es manteniendo su palabra y honrando su palabra, que cuando Dios dice algo se cumple, que cuando Dios dice que esto es así, esto es así. Y si Dios le dice a usted que nos sujetemos a las autoridades y que esto nos va a ser favorable a nosotros, hagámoslo. Y si Dios nos dice a nosotros que nosotros caminemos hacia adelante sin olvidar de dónde venimos y tener presente para dónde vamos, es que haga una pausa en este día. Y al igual que esta mujer que Agar, empieza a pensar en las bendiciones de atender el consejo de Dios. En el verso 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, y aquí es donde me encanta lo que pasa. Me quebranta lo que pasa aquí. Porque aquí es donde Abraham logra entender al Dios que le dijo, que le prometió, que lo bendijo y que lo mandó. Aquí es donde Abraham empieza realmente a tener la dimensión de lo que es justamente ese Dios que me ve, dijo Agar. Que lo vea él, que lo vea usted y me vea a mí. Ahí es donde Abraham logra llegar a la comprensión de que la vida de Ismael no está en sus manos, que la seguridad de Ismael no está en sus manos, que está en las manos de Dios. Aquí es donde usted y yo tenemos que entender que cada persona que está pasando por algo difícil, la seguridad de esa persona está en las manos de Dios. Que usted puede ser un instrumento de bendición a la hora de hablar del amor de Cristo y del favor de Cristo, pero puede ser un instrumento de maldición cuando esa boca que debería de bendecir, lo que hace es criticar, lo que hace es señalar, lo que hace es acusar, porque no se comporta como Jesús, que no es el carácter de Jesús. Entonces Abraham, verso 14, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Amados hermanos, Abraham está por mandar a estas personas al desierto. Está por mandar a Agar y a Ismael al desierto. Y lo que les da es esto. Por favor, lean conmigo. Capítulo 21 del libro de Génesis. Leamos juntos, acompáñenme por favor. Es donde él le dice, en el verso 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. O sea, no le está dando un saco, no le está dando grandes porciones, grandes montones de agua, no le está dando solamente
el alimento para un cierto tiempo y el agua para un cierto tiempo. ¿Y se lo da a quién? A Agar. Poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Berseba. ¿Sabe qué es lo que hizo Abraham? Confiar completamente en Dios y entregarle Ismael a Dios. Yo le voy a pedir a ustedes, mis hermanos, antes de cerrar la enseñanza, nos quedan unos versos, antes de enseñar la enseñanza, yo le pido a usted que medite de dónde viene y medite para dónde va, hablando espiritualmente. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo levantó el Señor? Y es que el Señor ya hoy es menos Dios que ayer. ¿O es que el Señor ya deja de tener el poder que tenía ayer? Porque el día que vino y transformó nuestros corazones, nos sacó de donde estábamos muertos en delitos y pecados. Yo le puedo decir que hoy amo a la gente que odiaba y hoy me ama gente que me odiaba. Hoy le puedo decir que mi vida es totalmente diferente a la que era hace cierta cantidad de años. Hoy le puedo decir que Dios vino a mi vida y transformó completamente mi alma. Le voy a hablar de mí. Hoy le puedo decir, mi hermano y mi hermana, hoy le puedo decir a usted y a mí que el Dios que me ve me vio. Y el Dios que me ve me extendió la mano. Y el Dios que me ve me sacó adelante. ¿Y por qué no lo puede hacer mañana? ¿Y por qué no lo puede hacer el otro mes? ¿Y por qué no lo puede hacer de 5 años? ¿Que es que dejó de ser Dios? ¿O es que resulta que dependiendo de las personas que están en autoridad, Dios deja de ser Dios? ¿O es que dependiendo de la enfermedad o el virus que se desplace por todo el mundo, Dios deja de ser Dios? ¿O es acaso, mis amados hermanos y hermanas, que es que Dios se mueve según las circunstancias? Todo lo que está pasando porque a Dios le place, porque Dios lo permite. Porque Satanás no tiene ningún poder, porque hasta Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Porque hasta los demonios tienen que pedirle permiso a Jesús para entrar en unos cerdos. Porque si algo pasa es porque Dios lo permite, pero Dios lo permite para tratar a su iglesia, para ver cómo va a responder usted. Va a responder con mansedumbre, con mansedumbre y con humildad. O va a responder con un corazón altivo, con un corazón orgulloso, con un corazón deseoso de venganza, con un corazón deseoso de justicia humana. Justicia humana. Porque la justicia humana es insaciable. Porque la justicia humana nunca se da por satisfecha y por lo tanto siempre quiere más y siempre quiere más. Y la justicia humana jamás tiene fin. Y Dios, en su justicia, tiene un límite. El límite es que cuando las personas que no le conocen son impactadas a través del Espíritu Santo y del testimonio que Él dejó en la tierra, que es a usted y a mí, y llegan a nosotros, y esas personas caen de rodillas, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Como no le despreció a usted en su oportunidad, y a como no me despreció a mí en la oportunidad que llegamos llorando y lamentando la condición en la que estábamos. Porque hoy que se detiene y viene caminando, no se acuerda de dónde viene y para dónde va? Porque hoy no se acuerda usted, hermano y hermana, o porque no me acuerdo yo, porque no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. ¿O es que es Dios solo poderoso para sacarnos a nosotros y no para sacar al que está al frente? ¿O es que solo Dios es poderoso para rescatar a los que dicen creo en Él y no puede venir e impactar a una persona, incluso aunque ande persiguiendo a la iglesia, aunque ande asesinándole, aunque ande encarcelándoles y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O es que Dios no puede transformar ese fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín y levantarlo y hacerlo al día de hoy uno de los mejores exponentes del Nuevo Testamento, el que más escribió y por el cual hoy nosotros los gentiles entendemos el ministerio de Cristo para nosotros los no israelitas? Tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro, lo entregó y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo. Anduvo errante por el desierto de Berseba. El verso 15 dice, y le faltó agua al odre, se acabó el agua, era poquita el agua que le dio Abraham. Llegaba la ayuda de Abraham hasta un límite. Llegaba la justicia de Abraham hasta un límite. La humanidad de Abraham tenía un límite.
y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Verso 16, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella tenía una promesa. La promesa que tenía era que de ese muchacho iban a salir naciones y iban a salir reyes. Y cuando se encuentra sin agua, lejos del campamento, se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y se sienta frente al arbusto y dice, no quiero ver morir al muchacho. Si Dios le puso a hacer una misión, usted va a terminar la misión, no lo va a matar ningún virus, no lo va a matar ni el hambre, ni lo va a matar ninguna pandemia, ni lo va a matar nada hasta que usted cumpla la misión que Dios le determinó que cumpliera, mis amados y mis amadas hermanas. Yo como pastor no me voy a morir antes de que haga lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando ya esté concluido mi trabajo, me va a pasar como Elías, que estaba llorando, estaba deprimido, y el Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, vaya y unge a Eliseo, porque él va a quedar en lugar tuyo. Cuando ya cumplimos la misión, Dios nos lleva y pone a otra persona a hacer lo que nos toca. Si usted tiene miedo por lo que está pasando por su hijo, por su hija, su hijo y su hija van a llegar hasta donde Dios quiere que lleguen, con usted o sin usted. Dios le va a dar provisión, porque su hijo y su hija están en las manos del Creador y no están en las manos de nadie más. Y el Señor dice a través de su palabra que cuando estaba ahí sentada, dice, no veré al muchacho cuando muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y dijo, ¿qué tienes, Agar? Le dice el ángel de Jehová. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mi hermano, no tema donde esté. Mi hermana, no tema donde esté, porque Dios ha oído tu voz. Y porque Dios decidió traerte un mensaje a ti en esta noche. Y Dios quiso traerte un mensaje de decirte, yo tengo el control de todo. A mí nunca se me ha salido el control de nada, ni se me saldrá. Ni se me salió el control en el Edén, ni se me salió el control en Egipto, ni se me salió el control cuando Josué falló, ni me falló el control, ni se me fue el control cuando Jonás hizo lo equivocado, ni nunca he perdido el control. Y no va a ser diferente hoy contigo y con tu vida. No va a ser hoy diferente contigo y con tu país. No va a ser diferente hoy contigo y con tu economía. Lo que sucede es porque yo lo permito, y lo que yo permito, nadie lo puede cambiar, porque yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Ese es el Dios que yo conozco y es el Dios que te estoy diciendo en esta noche, que tiene el control de tu vida y la de tu familia. El Señor le dijo, levántate. Levántate, verso 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El verso 19 me encanta. Entonces Dios le abrió los ojos y vio la fuente de agua. Dios le abrió los ojos y vio la fuente de agua. Si usted no ve la salida, si usted solo ve problemas, si usted ve todo tapado, pídale a Dios que le abra los ojos y pueda ver la fuente de agua. Porque la fuente de agua no es su trabajo. La fuente de agua no es su economía. La fuente de agua no es el presidente de la República. La fuente de agua no es el ministro. La fuente de agua no es la circulación o la no circulación. La fuente de agua es el que me ve. Esa es la fuente de agua, el que me ve, el que te está viendo, el que decide llamarte y poner un mensaje de consuelo, de misericordia, de amor, y te dice, te estoy viendo. Te estoy viendo. Entonces Dios le abrió y vio la fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y escuche lo que dice el verso 20. Y Dios estaba con el muchacho, creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, su madre le tomó y se fue a la tierra de Egipto. Siempre terminó yéndose a la tierra de Egipto. Que no le pase a usted. Que se cierren los ojos y no vea para dónde va y quiera devolverse de donde venía. No se devuelva de donde venía. Ponga los ojos adelante.
puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Cierro con esto, cierro con esta oración. ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? ¿De dónde vienes, mi hermano que entró hoy a escucharme? ¿Y para dónde vas? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Y para dónde te lleva? Deposites en el regazo de Cristo. Deposites en el regazo del Señor. ¿Se siente triste? Está bien. Como se sintió triste Agar, como lloró esta mujer, aun cuando tenía una promesa que Dios le había dicho que de este niño iban a salir reyes. Esa es la humanidad de nosotros. Pero levántese, porque no está mal que usted caiga. Lo malo es que se quede ahí acostado. No está mal que usted caiga de rodillas y se raspe la rodilla. Lo malo es que se quede hincado y no se levante. Lo malo es que usted no entienda que hay un Dios delante suyo que extiende la mano como se la extendió a aquella mujer que estaba por ser apedreada por los demás y le dice, levántate, levántate. ¿Dónde están los que te juzgan? No están, Señor. Yo tampoco. Yo solo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, si usted sabe de dónde viene, no olvide que hoy está mejor que antes. Tal vez materialmente no, pero hoy tiene el Espíritu Santo, hoy tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda sus corazones en Cristo Jesús. Y si no tiene esa paz, y si no tiene ese espíritu, porque usted cree que no lo tiene, yo le pido a usted y le ruego que le pida a Dios y le diga, Señor, hazme parte de tu familia. Hazme manso y humilde de corazón. Hazme parte de tu cuerpo. Yo quiero estar dentro de tu domo. Yo quiero estar dentro de tu protección. Yo quiero estar dentro de ti. Y el Señor le dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, santo, bello y hermoso, Señor. Dios poderoso. Te damos gracias, Señor, por las palabras que dejaste escritas, Señor. Te damos gracias por la historia de Ismael, Señor. Te damos gracias por la historia de Agar, Señor. Te damos gracias por lo que dejaste plasmado de Abraham en su humanidad, Señor. En su debilidad, siendo el padre de la fe, Señor, necesitó en momentos, Señor, de que tú le recordaras quién eres tú, Señor. Gracias por recordarnos quién eres tú. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa que está escrita en tu santa palabra y que nos trae a nosotros, Señor, consuelo, nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae seguridad. Seguridad, Señor, de que tú tienes el control ayer, ahora y siempre. Seguridad que hace que te adoremos, Señor, en las buenas y en las malas. Seguridad que hace que nosotros levantemos las manos, Señor, en la enfermedad y en la salud. Seguridad, Señor, que hace que nosotros levantemos la voz por los que creen y por los que no creen. Seguridad que nos ayuda a ver con compasión, con misericordia, Señor, y a orar por nuestros enemigos, lo mismo que por nuestros amigos. Seguridad para amar al que me ama y amar al que no me ama. Porque todo lo bueno, dice Santiago, viene de ti, oh Jesús. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por poder comunicarnos a través de esta plataforma. Yo oro por cada uno de los que me están escuchando y oro, Padre bueno, por los que escucharán después. Te ruego en el nombre de Jesucristo que me des palabra para mi espíritu y para compartir con mis hermanos. En tu santo nombre, oh Señor Jesús, bendigo esta noche y bendigo a cada persona que nos escucha. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, como los ha bendecido hasta ahora. Que no olviden, el que me ve nos sigue viendo el día de hoy y nos seguirá viendo mañana y pasado mañana. Que Dios los acompañe. Gracias por estar aquí. Gracias por sacar el rato y que la palabra de Dios haya sido una bendición para ustedes como lo fue para mí.